Buenas tardes, hoy vamos a cerrar el capítulo correspondiente al parlamentarismo y vamos a entrar en el periodo dictatorial posteriormente de Carlos Ibáñez Campos y el periodo de anarquía. Hemos hablado ya de la cuestión social, de los conventillos, la irresponsabilidad política, del salitre y los cambios en las estructuras del trabajo, ¿ya? Los cambios que se dieron, cómo el proletariado se organizó para enfrentar estos diferentes cambios que se fueron dando durante el parlamentarismo. Y hoy nos vamos a entrar en el gobierno final de este periodo, el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que va desde 1920 a 1925. Alessandri llega al gobierno leyendo bastante bien la coyuntura política del periodo. Se da cuenta de la presión social que existe y que esta presión puede decantar abiertamente en una revolución, una revuelta generalizada o en una revolución, ¿ya? Y que calcula que esto va a traer muchos más problemas a la clase dominante que el prestar oído a algunas de las demandas de la clase social más perjudicada y tratar de resolver algunas para poder ir descomprimiendo, ¿no? Ir descomprimiendo esta olla de presión en la que se había transformado el país. ¿Por qué? Porque para la época en los que podían generar estos cambios era la clase dominante, ¿no? La clase oligárquica, que además no había tomado muy profundamente la encíclica Rerum Novarum del 91 del Vaticano. Principalmente apela, digamos, a que esta clase que tiene mayores comodidades pueda ayudar a las más desposeídas. En nuestro país esta clase alta considera que la pobreza es el resultado de la crisis moral, y esa crisis moral se deriva en una irresponsabilidad de las masas, digamos, sería de toda esta crisis moral, sería de la responsabilidad de la irresponsabilidad de las masas. René Millar señala, digamos, textualmente, los movimientos asociativos de los obreros contribuyeron al rompimiento de los vínculos espirituales con la clase dirigente. La prensa obrera también desempeñó un importante papel en el quiebre de la identidad con los grupos rectores de la sociedad. La cada vez menor identidad de ciertos grupos con la clase dirigente afectaron el buen funcionamiento del sistema de gobierno y contribuyeron a la crisis. Como si fuera culpa de los pobres ser pobres y vivir en la situación en la que se encontraban, ¿ya? Y no por una reiterada irresponsabilidad de la clase dominante, justamente, y el sistema explotador de los grandes capitales, que además operaban sin ningún tipo de legislación laboral en nuestro país, producto de la misma irresponsabilidad del mundo político, ¿no? Consideremos que recién para 1931 en Chile nosotros tenemos un código al trabajo, ¿ya? Ahora, el movimiento ciudadano percibe que hay un vacío, ¿no? En el movimiento ciudadano en general hay un vacío de conducción y no hay un discurso político muy claro que agrupa a los diversos actores sociales de la época. Y el pueblo se transforma básicamente en tierra fértil para la demagogia y la aparición de los caudillos. Algo muy similar en la actualidad en gran parte del mundo, donde han aparecido estos caudillos que llegan al gobierno con discursos discriminatorios, xenófobos, etc. Cada cierto periodo en la historia se dan, y en este caso efectivamente este es un periodo en el que el caudillismo va a venir supuestamente a resolver algunos problemas, ¿ya? Alessandri supo aprovechar la coyuntura caótica con justamente la palabra fácil que seducía a las masas, ¿no? Una de las características más importantes de los caudillos es justamente este tipo de cosas, ¿no? La oratoria. Propuso algunas bases, algunas leyes sociales y senta las bases del Código del Trabajo que luego va a dictar Carlos Ibáñez del Campo. Tuvo nulo avance en ambos aspectos, argumentando permanentemente que el Parlamento no lo dejaba gobernar, que el Parlamento obstruía su labor. Pero la verdad es que el presidente nunca representó estas transformaciones sociales de las que tanto hablaba, ¿no? No tomó en cuenta la sociedad civil que se organiza en torno a una asamblea constituyente exigiendo una nueva constitución emanada desde la sociedad, y se alió con la clase política tradicional y la alta oficialidad militar. La nueva constitución no cambió radicalmente, sino que es una modificación o reestructuración, podríamos decir, de la constitución de 1833. Y al final va a terminar operando como una especie de salvador de la oligarquía y de un sistema que va a seguir manejado por los partidos políticos, eliminando cualquier posibilidad de participación de la querida chusma que tanto decía representar Alessandri. Dentro de la inestabilidad que se fue generando a lo largo de su periodo, la disminución en las ventas del salitre, la migración
obligaba a las masas populares desde los sectores de la pampa salitrera hasta la ciudad, la pobreza, la falta de avances sociales, digamos, entre otras cosas, van a llevar a la intervención militar nuevamente en nuestro país, tal como ha sido la tónica desde la fundación de la República. Esta clase política militar termina incidiendo en el quehacer político nacional, pero esta vez hay una pequeña diferencia, y es que hay una baja oficialidad joven de clase media que se había incorporado al ejército aproximadamente en el 1900 y que 2 décadas después tiene esta incidencia a favor de cambios, y estos cambios eran bien progresistas, por decirlo de alguna manera, iban en línea de lo que la población estaba pidiendo, un poco la Asamblea Constituyente y un cambio de sistema político. Los jóvenes oficiales, entre los cuales se encontraba Carlos Ibáñez del Campo, digamos, que destaca como presidente posteriormente, y dictador, por supuesto, son los que van a amenazar al mundo político mediante el ruido de sable en septiembre de 1924. ¿Ya? En pleno Congreso Nacional, los tipos, cuando se discute la dicta parlamentaria, un grupo de militares hace sonar sus sables en modo de amenaza, lo que en algún sentido tiene un efecto inmediato, digamos, tiempo récord, menos de 2 semanas, se vota un paquete de 15 o 16 leyes sociales que jamás se habían tomado en cuenta por parte del Parlamento. Nosotros aquí tenemos el contrato de trabajo, el seguro obrero, accidente de trabajo, entre otras cosas, digamos, la organización sindical, etcétera, digamos. Pero ahí como que quedó operando, ¿no? Este comité militar va a quedar operando y va a presionar tanto al Congreso como al presidente de la República. Y este último, al final de cuentas, lo que hace es terminar renunciando, ¿no? Renuncia que no fue aceptada por el Parlamento y se le da una licencia para que pueda salir del país. Alessandri viaja a Europa, se va a Italia hasta un tiempo. La baja oficialidad decidió entonces tomar el poder y aceptó la renuncia del presidente Alessandri. Cerró el Congreso Nacional y generó los preparativos para una asamblea constituyente, elecciones presidenciales y posteriormente parlamentarias. Al final ninguna de estas ideas llegará a puerto porque la alta oficialidad militar decidió dar un golpe de Estado a los mismos militares, o sea, este es como un golpe de Estado de militares a militares. Y una vez marginado este comité de los jóvenes, podríamos decirle, de esta oficialidad joven, lo que nosotros tenemos es una junta de gobierno que llama de vuelta al presidente, al expresidente o al renunciado presidente a retomar sus funciones, ¿ya? Y el retorno de Alessandri al poder con el Congreso cerrado le dará poder absoluto, ¿no? Toma decisiones por decreto sin consultar a nadie, ¿no? De inmediato se forma un comité para dar curso a la redacción de una nueva constitución, ¿ya? Echando por tierra cualquier tipo de posibilidad de una asamblea constituyente o de llegar a tomar en cuenta la posición de la sociedad civil que había estado trabajando en una idea similar el último tiempo, digamos, en una constitución. Cabe señalar que a pesar de no ser tomada en cuenta, estas organizaciones sí llegaron a evacuar una carta magna, digamos, redactaron un documento y lo emitieron, ¿no? Lo publicaron. No fue tomado en cuenta, por supuesto. La nueva constitución emanada del órgano respectivo dirigido por Alessandri fue totalmente opuesta a lo que se había propuesto por la sociedad civil y probablemente esto tenga una alta incidencia en la abstención del plebiscito. Aproximadamente un 55% de personas no participaron. Y de hecho, a modo de ejemplo, lo que pasa con la Constitución, esta variación que hay de opiniones, Carlos Vicuña, que es un político del Partido Radical, que meses antes apoyara fuertemente la redacción de esta Constitución por ese comité, o entre 4 paredes, digamos, y no con la participación de la gente, va a argumentar lo siguiente respecto al resultado del plebiscito. El resultado del dichoso plebiscito fue un misterio. Los que hicieron el escrutinio no ofrecían garantía alguna. Por eso, fuera de los diplomáticos, los militares, los funcionarios, nadie acompañó a Alessandri el 18 de septiembre en la ceremonia de promulgación y jura de la nueva Constitución. Era un triunfo deleznable. Toda esa construcción política e institucional edificada en tanta maña y porfía estaba carcomida. La Constitución de Alessandri no gozó de una popularidad y no será puesta en ejercicio de hecho hasta 1932, después de la dictadura de Ibáñez y después del caótico periodo de 1931 al 32 llamado anarquía, digamos. El año 25, de hecho, al final
de su mandato, casi al final de su mandato, Alessandri, aparte de la Constitución, va a recibir en Chile a la misión Kemmerer, un equipo financiero norteamericano comandada por el señor Edwin Kemmerer, economista que remodeló algunos sistemas monetarios de varios países de América Latina, del mundo en general, y que sus principales sugerencias radicaban en la creación de un banco central, la fundación de una superintendencia de bancos y acogerse al patrón oro. Citando a Paul Drake en su artículo de la misión Kemmerer en Chile, Consejo Norteamericano y Estabilización y Endeudamiento entre el 25 y el 32, el tipo dice: bajo la fórmula de estabilidad cambiaria de Kemmerer para apoyar una economía abierta y mejorar su confianza crediticia, Chile y sus vecinos recorrieron la misma montaña rusa que Estados Unidos, al llegar a gozar de una gran prosperidad en la década de 1920, para luego caer con la Gran Depresión de los años 1930. Alessandri sigue los consejos, fundó el Banco Central mediante decreto y se acoge al patrón oro. Paradójicamente fue el que le da el tiro de gracia al patrón oro el año 32, de haber sido después de que lo suspendieron temporalmente el año 31, digamos. Evidentemente todos conocemos la crisis en la que derivó nuestro país después del colapso de 1929, digamos. Según algunos autores, claro, por la dependencia del mercado chileno de los capitales norteamericanos, pero también justamente por este tipo de cosas. La crisis institucional y sobre todo el enfrentamiento con su ministro de guerra, Carlos Ibáñez del Campo, lo van a llevar a renunciar por segunda vez, ¿ya? Renuncia al mandato presidencial y con ello se pone fin al gobierno. No se le vuelve a llamar ni nada como la vez anterior, sino que se llama elecciones, donde sale electo Emiliano Figueroa Larraín. De hecho, Ibáñez, que se negó a renunciar para el presidente, o a petición del presidente Alessandri, sigue siendo incluso ministro del presidente Emiliano Figueroa. Es importante aclarar que con el golpe de Estado de los militares se pone fin al sistema parlamentario, ¿no? Porque hay un quiebre institucional. Pero además de eso, con la Constitución de 1925 se pone la lápida de forma definitiva en términos políticos, ¿ya? Institucionales. Vamos a retomar la próxima semana con el nuevo periodo presidencial, la dictadura de Carlos Ibáñez y la inestabilidad del periodo anárquico entre 1931 y 1932. ¿Okay? Que tengan buenas tardes, nos vemos la próxima semana.